Bienvenidos al estudio de la Palabra de Dios. En esta oportunidad a todos los hermanos y hermanas que tienen fe realmente en la Palabra de Dios y en el Señor Jesucristo, y a todos los amigos y público en general también una cordial bienvenida en el nombre de Jesús, nuestro Salvador, para poder participar de este estudio que estamos realizando en este tiempo de gracia que Dios concede aún a la humanidad para que este Evangelio pueda llegar en su pureza, en su amplitud y en el poder con que ha sido provisto para la salvación de todo aquel que acepta este Evangelio de salvación. Estamos estudiando esta serie de estudios de la salvación completa por fe y gracia solamente, sin obras de la ley, para que nadie se glorie, sino toda la gloria se ha dado a Cristo el Salvador, que ha dispuesto una salvación tan grande por medio del nuevo nacimiento, de la nueva creación, de un hombre espiritual dentro del hombre creyente para buenas obras. Esta verdad lo encontramos en el libro de Efesios 2, 8 al 10. Estamos en el estudio número 355 de esta serie de salvación por fe y gracia, o la salvación por medio de la justificación por la fe en Cristo Jesús, cuyo objetivo de este Evangelio es que el creyente pueda ser justo para vivir por fe, porque dice: el justo vivirá por fe en este tiempo final de la historia de este mundo. El justo predicará por fe este Evangelio. El justo enfrentará por fe a los poderes de este mundo que ya están comenzando a dominar este mundo, a quitar la libertad y a imponer también leyes que están contra la ley de libertad de Dios. Por eso necesitamos continuar estudiando. Estamos estudiando acerca de la obra del Espíritu Santo en el plan de salvación. Después de haber estudiado los requisitos, las condiciones que hemos dividido en 12 pasos para poder aceptar a Cristo, para entregar nuestra vida, para nacer a vida nueva, engendrado por el Espíritu Santo, ahora estamos dedicando este tiempo para estudiar la obra del Espíritu Santo. Hemos visto que la obra del Espíritu Santo es ignorado por el mundo religioso. Solamente superficialmente se habla del Espíritu Santo. Así como en el tiempo de Jesús, también los religiosos, como los sacerdotes, como los fariseos, los doctores de la ley, los maestros de Israel, ignoraban la obra del Espíritu Santo. Por eso Jesús, cuando a Nicodemo le preguntó, Nicodemo no entendía, porque Jesús le dijo: es necesario un segundo nacimiento del Espíritu Santo. Pero Nicodemo solo entendió el nacimiento en forma literal, porque dijo: ¿cómo puedo volver al vientre de mi madre y volver a nacer? No sabía, no entendía la obra del Espíritu Santo en la nueva creación,
en la restauración a la vida espiritual del creyente. Por eso necesitamos estudiar en una forma detallada, clara, la obra del Espíritu Santo. Recordando los estudios anteriores, hemos establecido claramente que el Espíritu Santo primero obra externamente, una obra exterior. Esa obra exterior lo hace desde afuera, llamando a la mente, al corazón del ser humano, para que acepte y conozca el plan de salvación. Pero el segundo paso es que el Espíritu Santo, a los que aceptan el llamamiento, está dispuesto a entrar al corazón, a entrar a nuestra vida, a entrar a la mente y establecer su reino, su trono, un reino de gracia. Pero como Jesús dijo que el corazón del hombre natural está lleno de pecado, del corazón salen todos los males, dijo Jesús. ¿Y quién reina en el corazón? Reina el espíritu del mal. Entonces, el Espíritu de Dios necesita y desea entrar a nuestro corazón, pero hay condiciones. El creyente tiene que estar dispuesto a dejar todo, a abandonar todo y entregarse en sus manos, y estar dispuesto a que el Espíritu Santo pueda limpiar ese corazón lleno de pecado y pueda hacer un cambio de corazón, cambio de mente. Ese es el trabajo del Espíritu Santo. Trabajo externo y trabajo interno. Externamente, entonces, el Espíritu Santo constantemente trabaja. Está llamando a los seres humanos, aún a los religiosos que no han dado lugar a que el Espíritu Santo entre al corazón, como vamos a estudiar en esta oportunidad. El Espíritu está llamando día y noche. El Espíritu Santo quiere hacer comprender la palabra de Dios a los que están leyendo y a los que están estudiando. El Espíritu Santo quiere encender la fe. Si el creyente está dispuesto a aceptar la salvación, entonces enciende la fe. El Espíritu Santo ahora lleva al arrepentimiento. El Espíritu Santo lleva a la disposición de renunciar a la vida de pecado. Y el Espíritu Santo invita a aceptar a Cristo en el corazón. El Espíritu Santo también está dispuesto a recibir al pecador tal como es, con toda la carga de sus pecados, la carga del yo, del egoísmo, y todos los afanes y los pesares y las preocupaciones de este mundo. Y si el creyente está dispuesto a aceptar a Cristo, entonces el Espíritu Santo ha de entrar al corazón para comenzar la limpieza y para engendrar una nueva vida en un corazón limpio, en una mente limpia, para dar lugar al nacimiento de un nuevo hombre espiritual. A eso el apóstol Pablo lo llama en 2 Corintios 5:17, el que está en Cristo nueva criatura es. Esa es la obra del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo está dispuesto ahora
quedarse en el corazón, en la mente del nuevo creyente, para empezar el reino de gracia, para poder ahora prepararlo físicamente, mentalmente, espiritualmente, para ser representante de Cristo en este mundo, para que con el poder del Espíritu Santo, preparado, pueda ser un instrumento en las manos del Espíritu Santo para impartir este Evangelio a los que todavía no han escuchado. Entonces, cuán importante es aceptar la obra del Espíritu Santo, que obra de afuera, y aceptar la obra del Espíritu Santo en el corazón. Cuando el Espíritu Santo entra al corazón, entonces el guía es el guía seguro en la vida cristiana, para que el cristiano no tropiece, no caiga en tentación. A eso el apóstol Juan llama en 1 Juan 3, el verso 6-9, el que es nacido de Dios, dice, no peca. El que vive una vida espiritual guiado por el Espíritu Santo no puede caer en tentación, porque Dios lo guarda, dice, el Espíritu Santo lo libra. Aún el Espíritu Santo revela los peligros que el creyente va a enfrentar y lo prepara. El Espíritu Santo también da poder al mensaje que los mensajeros han de llevar al mundo. Así como en el tiempo del apóstol Pablo, encontramos en Hechos de los Apóstoles 361. Vamos a leer, dice: mientras Pablo hablaba de lo que conocía y testificaba de aquello que había visto concerniente a Jesús de Nazaret como la esperanza del pueblo de Israel, los que honradamente buscaban la verdad fueron convencidos. Porque Pablo hablaba con el poder del Espíritu Santo y el Espíritu Santo trabajaba en el corazón de aquellos judíos conversos. Pero sobre algunas mentes, por lo menos sus palabras hicieron una impresión que jamás se borró. Pero otros rehusaron tercamente aceptar el claro testimonio de las Escrituras, aun cuando les fuera presentado por uno que tenía la iluminación especial del Espíritu Santo, no podían refutar sus argumentos, pero rehusaron aceptar las conclusiones. Así que cuando el creyente verdadero en vida espiritual, con el poder del Espíritu Santo, lleva este evangelio de salvación, hay tres clases de oyentes. Los primeros que estaban deseosos de salvación, deseosos de vivir una vida sin pecado, eran convencidos, aceptaban, recibían con gozo, con alegría y se entregaban, dice, a Cristo. Pero había una segunda clase de oyentes que todavía no aceptaban, pero tampoco no rechazaban. Y todas las palabras que predicaban quedaban, dice, les impresionaban para que nunca más se borre de ellos. Así como Saulo que escuchó el último mensaje de Esteban, que presentó a Cristo el Salvador del mundo, que había sido rechazado por el pueblo judío.
y su carácter amable, ese carácter de Cristo que estaba revelado en Esteban, impresionó la mente de Saulo y nunca se borró. Y más tarde aceptó a Cristo. Así entonces hay una segunda clase de oyentes. Y una tercera clase son aquellos que rehúsan tenazmente, tercamente, no quieren aceptar que el Evangelio pueda ser la solución para el pecado. No creen que el creyente puede vivir una vida perfecta, santa, justo, bueno, sin caer en pecado. Siempre dicen que el cristiano es imperfecto, que el cristiano siempre va a pecar. Así creen humanamente con mente carnal. Pero la diferencia es que si el mensaje es con el poder del Espíritu Santo, estos que rechazan dicen no pueden refutar, no pueden contradecir, porque el Evangelio es tan claro, tan verdadero, la luz, no pueden opacar la luz, no pueden tapar, dice, el sol con un dedo. Así es la verdad cuando se presenta con el poder del Espíritu Santo y en el carácter de Cristo en el creyente. Por eso es que Dios nos da esta gracia de poder estudiar este mensaje. Y debemos tener bien definido la obra del Espíritu Santo entonces, una obra exterior, para luego realizar una obra interior en aquel que acepta el Evangelio. Pero muchos quieren definir cómo es el Espíritu Santo. Más se ocupan en saber si el Espíritu Santo es una persona o no es una persona. Quieren saber la naturaleza del Espíritu Santo. Pero debemos saber de que Dios no ha revelado la naturaleza del Espíritu Santo. Solamente Dios ha revelado, dice, la obra del Espíritu Santo. ¿Por qué no ha revelado? Porque el ser humano no puede llegar a comprender la naturaleza del Espíritu Santo. O en todo caso vamos a leer en el libro Hechos de los Apóstoles, página 42, basado en San Juan 16:13. Dice así: no es esencial para nosotros ser capaces de definir con precisión qué es el Espíritu Santo. Entonces el ser humano no puede llegar a definir con precisión qué es el Espíritu Santo. Cristo nos dice que el Espíritu Santo es el Consolador, es el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre. San Juan 15:26. Y se asevera claramente tocante al Espíritu Santo que en su obra de guiar a los hombres a toda verdad no hablará de sí mismo. San Juan 16:13. Así es, entonces, la obra del Espíritu Santo está claramente delineado, claramente como la luz del día, detallado. Una obra exterior y una obra interior. La obra exterior del Espíritu Santo
no da salvación. Es la invitación, el llamamiento. Pero la obra del Espíritu Santo interior en el corazón, en la mente, esa es la que da una completa salvación, restauración y liberación del pecado, del yo, de los pecados de este mundo y del tentador. Sigamos leyendo. La naturaleza del Espíritu Santo es un misterio. Voy a repetir. La naturaleza del Espíritu Santo es un misterio. En otras palabras, la naturaleza física, mental y espiritual del Espíritu Santo es un misterio. Los hombres dicen no pueden explicarla porque el Señor no se lo ha revelado. No está revelado la naturaleza del Espíritu Santo en la Biblia. Por lo tanto, los hombres no van a poder explicar conforme la Biblia. Los hombres de conceptos fantásticos pueden reunir pasajes de la Biblia y darles interpretación humana, pero la aceptación de esos conceptos no fortalecerá a la Iglesia. La Iglesia con esas explicaciones del Espíritu Santo, de su naturaleza, de su personalidad, no se fortalecerá. Seguirá siendo una iglesia tibia, fría, una iglesia que no tiene poder en predicar el Evangelio, una iglesia que está de miedo, como los discípulos cuando Jesús fue apresado, los discípulos se escondieron en el aposento alto, se cerraron las puertas. Así hoy, las iglesias ahora ya no están en los templos, las iglesias están escondidas en las casas particulares. ¿Por qué? Porque no se ha comprendido la obra del Espíritu Santo, el oficio. Solamente han tratado humanamente de enseñar la naturaleza del Espíritu Santo. Algunos dicen de que el Espíritu Santo no es una persona. Otros dicen que el Espíritu Santo es un espíritu nada más. Pero esa forma de presentar el Espíritu Santo no está revelado. En cuanto dice a estos misterios demasiado profundos para el entendimiento humano, el silencio es oro, el silencio es elocuencia. Así que no necesitamos perder tiempo en desarrollar un estudio sobre la naturaleza del Espíritu Santo o la personalidad. Pero la Biblia, en la obra del Espíritu Santo, lo presenta como una persona. Vamos a leer algunas advertencias, 2 advertencias. En el libro Cristo Triunfante 365, para los que les gusta hablar de la naturaleza del Espíritu Santo y no hablan, no estudian de la obra del Espíritu Santo, por eso no se recibe, dice, ningún beneficio. Leamos. Satanás aparta nuestra mente de Cristo, de las verdades especiales para este tiempo. Se me ha mostrado que el artificio del enemigo es orientar las mentes para que se ocupen de algún punto oscuro o sin importancia, algo que no está plenamente revelado o que no es esencial para nuestra salvación. Así que Satanás aparta, dice, al creyente de Cristo y lo ocupa
en que pierda su tiempo, concentre su atención en estudiar y enseñar algo que no está plenamente revelado. Y como hemos leído, en el párrafo anterior, la obra o la naturaleza del Espíritu Santo es un misterio, no está revelado. En el libro también Conflicto y Valor 173 dice: pero cuando descuidan los medios que Dios ha dispuesto para su consuelo y recurren a otras fuentes con la esperanza de averiguar lo que Dios vedó, o con la esperanza de averiguar lo que Dios no reveló, cometen el error del rey Saúl, y con ello solo adquieren un conocimiento del mal. ¿Cuál fue el error de Saúl? Cuando Saúl se apartó de Dios por desobedecer a Dios, por obedecer a su voluntad, entonces Dios ya no escuchaba sus oraciones. Y como Dios no escuchaba sus oraciones, el error que cometió Saúl fue a buscar a la sabiduría de este mundo, a una adivina, a una pitonisa fue a buscar Saúl, al espíritu del mal fue a buscar Saúl, y cometió ese error. Y los que se ocupan, dice hoy en día, en querer saber sobre la naturaleza del Espíritu Santo, cómo es el Espíritu Santo, si es una persona o no es una persona, cómo es su forma, cómo es su mente, entonces estos creyentes están engañados, dice, como Saúl, y se perderán como Saúl. Esa es la advertencia. En el libro Evangelismo, página 447, tenemos una referencia muy importante. Dice: el Espíritu Santo tiene una personalidad. De lo contrario, no podría dar testimonio a nuestros espíritus y con nuestros espíritus de que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo debe ser una persona divina. Además, porque en caso contrario, no podría escudriñar los secretos que están ocultos en la mente de Dios. Si fuera, como muchos dicen, un espíritu de Dios no más, una fuerza de Dios no más, ¿no? Una energía de Dios nada más, entonces, ¿cómo una energía de Dios podría escudriñarse a sí mismo? No puede. Por eso, nosotros entendemos que el Espíritu Santo debe ser una persona. Debe tener personalidad, pero no está revelado. No está revelado su naturaleza física, mental o espiritual, así claro. Entonces es un misterio para nosotros. Pero sí está ampliamente revelado la obra, el oficio del Espíritu Santo, lo cual ya hemos comenzado a estudiar. Hasta aquí hemos estudiado la obra del Espíritu Santo externamente, desde afuera, trabaja hacia el pecador. Entonces, en 1 Corintios 2:11 dice: porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sino el espíritu del hombre que está en él.
así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Bien, entonces, ¿cómo comprendemos la unidad que existe? La Biblia dice de que Dios es uno. Es decir, Dios, Cristo y el Espíritu Santo son uno, dice. Y también este Evangelio de salvación es volver a unir al hombre con Dios, porque el pecado separó al ser humano de Dios. El pecado alejó. Vuestros pecados, dice, alejaron, dice, nos alejaron de Dios. Entonces el plan de salvación, por fe y gracia, el que está dispuesto a desprenderse del pecado, el yo, el egoísmo, el que está dispuesto a desprenderse del mundo, de todas las cosas que hay en el mundo, la educación del mundo, alimentación del mundo, actividades del mundo, tecnología del mundo, toda la economía del mundo, los que están dispuestos a desprenderse, entonces el Evangelio los va a unir a Cristo. Y los que están dispuestos a abandonar la esclavitud o el servicio o el cautiverio a Satanás, también el Espíritu Santo, dice, los va a unir con Cristo. La vida cristiana es comenzar una vida nueva unido a Cristo y mantenerse unido a Cristo. Pero eso no quiere decir que el creyente desaparece. Solamente Cristo vive, no es así. Vamos a leer en Joya de los Testimonios, tomo 3, 267, una pequeña referencia. Dice: admirable declaración. La unidad que existe entre Cristo y sus discípulos no destruye la personalidad de ninguna de las partes. Si la vida cristiana verdadera, la salvación es unirse a Cristo por fe y gracia y vivir unido, porque el creyente ya no hará su voluntad, ya no seguirá sus pensamientos, ya no seguirá sus planes, ya no vivirá su vida que vivía en este mundo, dedicado a los afanes de este mundo. Ahora vivirá una vida libre, una vida de reposo, de paz, de felicidad, dirigido por el Espíritu Santo, gobernado por el Espíritu Santo, y siempre hará la voluntad de Dios, de Cristo, del Espíritu Santo. Pero eso, dice, no destruye la personalidad ni del creyente ni de Cristo. Siguen siendo dos personas. Pero viven en unidad, trabajan en unidad, actúan en unidad. A eso se llama unidad. Así también dice, Dios el Padre, Dios el Hijo y el Espíritu Santo son uno, pero no en persona. Son uno, dice, en propósito, en pensamientos y en carácter. O uno en planes, en mente y en carácter. No puede Cristo actuar diferente de lo que piensa Dios,
ni el Espíritu Santo no puede hacer las cosas diferente de lo que Cristo quiere hacer o Dios también quiere hacer. Los tres actúan en acuerdo y en unidad. A esa unidad el creyente debe unirse. Eso es fe verdadera. Si el creyente no se une a Cristo, al Espíritu Santo, a Dios, entonces es una presunción, es una fe falsa. La fe dice de los demonios. Los demonios también creen, pero no quieren unirse a Dios. Esa es la diferencia. Así dice el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, dice, son uno en propósito, en mente y en carácter, pero no son uno en persona. Así es como Dios y Cristo son uno, dice. Entonces tenemos la plena seguridad de lo que nosotros estamos estudiando. Y el beneficio y la obra del Espíritu Santo que quiere obrar en el creyente, dentro del creyente, por fe y gracia. Un regalo de Dios, una dádiva de Dios, un don de Dios para el creyente que acepta dar entrada al Espíritu Santo en su vida. Por eso en el libro Hechos de los Apóstoles, página 43, nos dice, el oficio del Espíritu Santo o la obra del Espíritu Santo se especifica claramente en la palabra de Dios. Cuando el Espíritu viniere, dice, redarguirá al mundo de pecado, de justicia y juicio. San Juan 16:8. El Espíritu Santo es el que convence de pecado. Si el pecador responde a la influencia vivificadora del Espíritu, será inducido a arrepentirse y a comprender la importancia de obedecer los requerimientos divinos. Toda esa obra hemos estudiado ya. Cómo el Espíritu Santo convence al pecador de su pecado, de su vida pecaminosa, y le lleva al arrepentimiento. Porque el pecador no puede ni reconocer su pecado bien, ni arrepentirse, porque su mente está malogrado por el pecado. Y claramente hemos comparado que una máquina malogrado, un carro malogrado, cualquier aparato malogrado no puede funcionar bien. Así es el ser humano. Entonces, el ser humano por sí solo, leyendo la palabra de Dios, no puede reconocer que es pecador, que está enfermo con la lepra del pecado, ni puede arrepentirse. Necesita del Espíritu Santo. Es obra del Espíritu Santo que está llamando y quiere convencerlo del pecado con la palabra de Dios, y el Espíritu Santo quiere llevarlo al arrepentimiento. Y se experimenta arrepentimiento, entonces el Espíritu Santo entrará al corazón, entrará a la mente, a la vida, para tomar posición. Sigue diciendo, después de convencer de pecado y de presentar ante la mente la norma de justicia, ¿quién presenta la ley de Dios, la palabra de Dios al ser humano pecador? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo, una vez que presenta la palabra, la ley, quita los afectos de las cosas de esta tierra. ¿Quién es el que quita los deseos de este mundo, de las riquezas, de los honores, de la fama de este mundo? El Espíritu Santo. El ser humano pecador, por más que quiera salvación y quiera dejar el mundo,
no va a poder dejar las cosas de este mundo. En otras palabras, no va a poder dejar la mala alimentación del mundo, la mala economía del mundo, los trabajos contaminados de pecado, la ciudad contaminada. No va a poder dejar. ¿Quién hace esa obra de hacerlo dejar, de desprenderlo? El Espíritu Santo quita los afectos de las cosas de esta tierra y llena el alma con el deseo de santidad. Por eso dice San Juan 16:13, el Espíritu Santo os guiará a toda verdad. Libera de la mentira, del engaño, y lleva a la verdad. Todas las empresas, todas las actividades, toda la alimentación, la economía está establecida en base al engaño y la mentira. El cristiano no puede vivir una vida de verdad, una vida de pureza, una vida de rectitud en medio de esas cosas. ¿Y cuál es la parte del pecador arrepentido entonces? Jesús declaró, si los hombres están dispuestos a ser amoldados, se efectuará la santificación de todo ser. El Espíritu tomará las cosas de Dios y las impartirá en el alma. Mediante su poder del Espíritu Santo, el camino de la vida será hecho tan claro que nadie necesite errar o caer en tentación. Una plena seguridad de vivir una vida santa, perfecta. Pero si es que el Espíritu Santo le hemos dejado entrar a nuestro corazón. Pero ¿cuál es la condición? Estar dispuestos a que el Espíritu Santo pueda extirpar ese corazón egoísta de amor a Dios, esa mente carnal que le gusta las cosas de este mundo. Si estamos dispuestos que lo limpie, entonces va a entrar. Y si estamos dispuestos también a dejar todas las cosas de este mundo, ahora sí el Espíritu Santo entra. Pero si el creyente se aferra a las cosas de este mundo, así como la mujer de Lot, aunque el ángel lo sacó a la fuerza de la ciudad, porque Lot lo suplicó, para que Lot no se pierda, lo sacó, pero como su mente, su corazón estaba siempre en Sodoma y Gomorra, en sus propiedades, en sus actividades, en sus bienes, ¿qué pasó? Aquella mujer se convirtió en estatua de sal. Entonces el Espíritu Santo no puede hacer nada si es que uno no está dispuesto. Esa es la parte del hombre, nada más, disposición. Pero para estar dispuesto, que necesita fe. Para aceptar el llamamiento, fe. Para poder aceptar la palabra de Dios que le muestra que su vida está mal, fe. Para arrepentimiento, fe. Para renunciar al mundo, fe. Para aceptar a Cristo, fe. Para aceptar perdón, fe. Para confesar a Cristo nuestra vida pecaminosa, fe. Disposición por medio de la fe. En el libro Dios nos cuida 237, allí encontramos cómo funciona la vida espiritual cuando el Espíritu Santo entra al corazón. El Espíritu Santo es la vida de Cristo en el alma. Cuando el Espíritu Santo entra al corazón, entonces es la vida de Cristo en el alma. Ese Espíritu obra en el alma
y por medio de todo aquel que recibe a Cristo, aquellos en quienes habita el Espíritu, revelará los frutos del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Todo eso el Espíritu Santo va a producir en el corazón, para que el amor aflore hacia afuera. El gozo, la paz también se manifestará en el exterior. Vendrá desde el interior, saldrá paciencia, benignidad. Pero el falso evangelio adulterado, pervertido, que se basa en la educación del mundo, en la psicología del mundo, ¿qué dice? No solamente enseña a tener amor en la vida exterior. La psicología dice, tienes que amar a tu prójimo, tienes que amar a tu esposo, a tu esposa, amar a tus hijos. Pero es en vida exterior, eso se acaba. Eso no resiste las pruebas. La educación solo dice, hay que alegrarse, hay que gozarse, hacer fiestas, reuniones sociales, hay que ir a la iglesia para alegrarse, sociabilizarse, nada más. Pero el Espíritu Santo produce gozo, paz en el corazón permanente. Así como la planta crece y produce fruto, así produce el Espíritu Santo paciencia, amor, benignidad, bondad, fe. Por eso es importante estudiar, para dar lugar a que demos lugar al Espíritu Santo. En el libro Reavivamientos Modernos, página 38, nos dice: a menos que el Espíritu Santo actúe sobre el corazón humano, tropezaremos y caeremos a cada paso. Los esfuerzos del hombre solo no son nada, sino inutilidad para andar por el camino cristiano, para poder congregarnos, para hacer oraciones, para estudiar la Biblia, para amar al prójimo, para predicar el Evangelio. La fuerza humana es nada, es inutilidad, no sirve para la vida cristiana. Por eso Pablo dice, el yo, el hombre carnal debe ser crucificado, debe morir. Necesitamos, el Espíritu Santo es la vida de Cristo en el alma. Necesitamos la vida de Cristo, la justicia de Cristo en el creyente, que es obra del Espíritu Santo. Y si no, tropezaremos y caeremos. Pero cuando nosotros nos rendimos y cooperamos con el Espíritu Santo, damos lugar a que Él haga la obra en nosotros, significa victoria, significa éxito. Para Cristo, para el Espíritu Santo no hay fracaso, no hay estancamiento, no hay retroceso. Esa es la vida cristiana. En la vida producida por la justificación por la fe. En el libro Servicio Cristiano, página 54, ¿qué podemos aprender? Dice, ¿no nos llaman las Escrituras a realizar una obra más pura y santa que la que hemos visto hasta ahora? Dios llama a los que están dispuestos a ser dirigidos por el Espíritu Santo a encabezar una obra de reforma completa. ¿A quiénes Dios llama entonces? ¿Para quién es el llamamiento? Porque hay un llamamiento personal y hay un llamamiento general. El plan de salvación, Cristo murió en la cruz,
y todo el mundo está llamado a la salvación. Pero el Espíritu Santo también trabaja y hace llamados personales. ¿A quiénes? A los que están dispuestos. 11 discípulos Jesús llamó por medio del Espíritu Santo, estaban dispuestos a dejar todo. Pero un discípulo, Judas, vino también sin ser llamado personalmente. Pero como Judas, como todo el mundo está entre el llamado general, Jesús lo aceptó también. Pero todos los que son llamados personalmente deben estar dispuestos a ser dirigidos por el Espíritu Santo para una obra de reforma completa. ¿Qué es reforma completa? Reforma, forma, volver a la forma original. Es como la palabra revivir, volver a vivir. Reforma, volver a la forma inicial, a la forma de cómo el hombre fue creado al principio, a la vida de Adán y Eva. Por medio del nacimiento del Espíritu, a una vida santa, perfecta. Ahí está el plan de salvación. ¿Qué necesita del hombre? Disposición nada más, por fe. Porque si uno no cree, nunca va a estar dispuesto a esa vida. Servicio Cristiano, página 20. La Iglesia de Dios es el palacio de la vida santa. Hemos estudiado acerca de que hay 2 clases de iglesia, de las cuales habla la Biblia, y muchos se confunden y lo mezclan y se pierden. Hay una iglesia militante, un pueblo militante organizado, donde está compuesto de creyentes fieles e infieles, trigo, cizaña. Pero hay otra iglesia verdadera, una iglesia santa, una iglesia de fieles, que está dentro de la iglesia militante. Son los fieles nada más. Se llama iglesia invisible, porque los hombres no pueden conocer, porque no pueden ver el corazón, la mente. Iglesia escondida, está escondida dentro de la iglesia militante. Pero no están todos los componentes de la iglesia fiel de santos. La mayor parte de la iglesia fiel de Dios está, dice, en todas las iglesias que hay en este mundo. Los estudiosos dicen 34,000 iglesias en el mundo. Allí hay fieles, sinceros que están allí. Allí está el pueblo de Dios, la iglesia verdadera de Dios. Entonces, a eso se llama palacio de la vida santa, lleno de variados dones, dotado del Espíritu Santo. Los miembros han de hallar su felicidad en la felicidad de aquellos a quienes ayudan y benefician. Esos componentes de la iglesia verdadera viven felices porque se dedican a ayudar a otros. Es maravillosa la obra que el Señor determina que sea realizada en su iglesia, en esa iglesia verdadera de fieles, invisible, escondida, a fin de que su nombre sea glorificado. En la misma página 20 de Servicio Cristiano dice: nuestra obra se halla claramente establecida en la palabra de Dios. El cristiano debe unirse con el cristiano verdadero. Un cristiano verdadero se une con otro cristiano verdadero que vive la vida de Cristo.
La iglesia también, verdadera y fiel, la iglesia escondida dentro de la iglesia militante, debe unirse ya con la iglesia que está dentro de las 34.000 iglesias que están en el mundo. Qué maravilloso que esta obra tiene que ser realizada por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que va a unir creyentes verdaderos con creyentes verdaderos. Iglesias fieles escondidas con iglesias también fieles escondidas en el mundo que están entre las 34.000 iglesias. El instrumento humano debe cooperar con el divino y todo instrumento ha de subordinarse al Espíritu Santo y todo debe combinarse para dar al mundo las buenas nuevas de la gracia de Dios. Así se dará la última amonestación al mundo, se predicará el último mensaje de misericordia al mundo. De Apocalipsis 18, que dice un ángel que descendió del cielo, dice el cuarto ángel, porque hay 3 ángeles en Apocalipsis 14 y en el Apocalipsis 18 está el cuarto ángel, que iluminará la tierra, dice, con la gloria de Dios. Esa es la gloria de Dios del mensaje de la justificación por la fe. El carácter de Cristo que se recibe cuando se recibe al Espíritu Santo en el corazón. En el mismo libro Servicio Cristiano, página 20, dice: la Iglesia es el medio señalado por Dios para la salvación de los hombres. Fue organizada para servir y su misión es la de anunciar el Evangelio al mundo. Aquí, ¿de qué iglesia nos está hablando? No está hablando de la iglesia fiel de santos, sino está hablando de la iglesia militante, que está compuesta por fieles y infieles. Si usted hermano, si usted hermana, joven, usted amigo, pertenece a alguna iglesia y cree que esa es la iglesia verdadera de Dios militante, donde hay fieles e infieles, entonces esa iglesia debe cumplir esta condición. Si no cumple esa condición, esa iglesia militante, donde hay fieles e infieles, así como la iglesia que Jesús organizó, habían fieles e infieles. 11 apóstoles fieles, un apóstol Judas infiel. Pero para que sea una iglesia militante, un pueblo de Dios militante, aprobado por Dios, debe cumplir esta condición. Escuchemos nuevamente la lectura. La iglesia es el medio señalado por Dios para la salvación de los hombres. Fue organizada para servir, para trabajar, en otras palabras. Servir es trabajar. Fue organizada ¿para qué? Para servir, para trabajar. Y su misión es la de anunciar el Evangelio al mundo. Su función, su misión, su actividad es la de anunciar el Evangelio al mundo. Los creyentes en esa iglesia, sean fieles o infieles, ambos, dice, fueron organizados para anunciar el Evangelio al mundo. La iglesia no es para que tenga miembros, ¿para qué? Para seguir sirviendo al mundo, a las actividades de este mundo, no. Eso no está en el plan de Dios. Así que entonces, desde el principio, dice, fue el plan de Dios que la iglesia reflejase al mundo su plenitud y su suficiencia. Los miembros de la iglesia
los que han sido llamados de las tinieblas a la luz admirable, han de revelar su gloria, el carácter de Cristo. Así que, si la iglesia que usted, si la iglesia que yo quizás participo, si esa iglesia no está organizada para servir, para trabajar, para anunciar el Evangelio activamente como misionero, todos sus miembros, fieles e infieles, si no están dedicados en esa actividad, o si así no le orientan, no le enseñan a los líderes, esa iglesia no es la iglesia militante, no es el pueblo militante de Dios. Esa iglesia es una iglesia que está clasificada dentro de las 34,000 iglesias que están en el mundo. Y por lo tanto, usted puede ser un sincero, un fiel que está allí. Y si el Espíritu de Dios le está diciendo de que usted necesita una vida mejor, una vida más santa, una vida de actividad, de predicar el Evangelio, entonces usted tiene que hacer caso, usted tiene que seguir a dónde le lleva el Espíritu Santo. El Espíritu Santo le debe llevar a la iglesia militante, al pueblo militante. Y de ahí le llevará a la iglesia triunfante, a la iglesia de fieles, de santos nada más, para poder dar el fuerte pregón. ¿Quién va a dar el fuerte pregón? No la iglesia militante. La iglesia militante, su función es predicar hoy en día el Evangelio activamente. Y la iglesia triunfante, que se unirán los fieles de la iglesia militante y los fieles de las 34,000 iglesias, darán el fuerte pregón, porque el Espíritu Santo los unirá. Así está diseñado en el plan de Dios. Por eso hoy, ninguna iglesia, sea iglesia militante de Dios, pueblo de Dios, o esté clasificado dentro de las 34,000 iglesias en el mundo, ninguna hasta hoy no puede dar el fuerte pregón, no puede recibir la lluvia tardía. ¿Por qué? Porque así no está en el plan de Dios. El Espíritu Santo a los fieles debe unirlos. Como hemos dicho, unirá iglesia con iglesia, cristiano con cristiano, fiel con fiel. Así la obra terminará en este mundo. Y su obra será de estos fieles de iluminar el mundo con la obra médico-misionera. Eso también hemos estudiado y seguiremos estudiando. Vamos a entonces tener que terminar aquí. Por eso el último llamado es para nosotros, Servicio Cristiano 102. Jesús os llama diciendo: ve hoy a trabajar a mi viña. Todo el que haya recibido el Espíritu Santo lo manifestará, pues empleará todas sus facultades en el servicio más activo. Todos los que reciban en verdad a Cristo por la fe, trabajarán, dice, activamente. Sienten una gran preocupación por las almas, por amor. Dios llama ahora a todo el que tenga un conocimiento de la verdad. Si usted conoce la verdad, está llamado, yo también. Y todo el que sea depositario de la sagrada verdad, ha de levantarse e impartir la luz del cielo a los demás. Que Dios bendiga su palabra. Gracias por vuestra atención. Gracias a Dios y gracias a este medio de comunicación. Será hasta el próximo estudio. Amén.